Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo iba Jesús camino de una ciudad llamada Naín, y caminaban con él sus discípulos y mucho gentío. Cuando se acercaba a la puerta de la ciudad, resultó que sacaban a enterrar a un muerto, hijo único de su madre, que era viuda, y un gentío considerable de la ciudad la acompañaba. Al verla el Señor se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose al ataúd lo tocó. Los que lo llevaban se pararon y dijo: muchacho, a ti te lo digo, levántate. El muerto se incorporó y empezó a hablar y se lo entregó a su madre. Todos, sobrecogidos de temor, daban gloria a Dios diciendo: un gran profeta ha surgido entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Este hecho se divulgó por toda Judea y por toda la comarca circundante. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura de hoy en esta carta a Timoteo se presta a equívocos porque estamos en un momento en la historia en que la Iglesia está empezando y el lenguaje de las palabras técnicas todavía no existe. Y aquí se nos dice: bueno, querido hermano, es palabra digna de crédito que si alguno aspira al episcopado desea una noble tarea. Y entonces dice cómo ha de ser el obispo: irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, sensato, ordenado, etc. Lo que pasa es que en realidad no está hablando de los obispos, y esto es una de las cosas que a muchos les cuesta de entender, y es que en este periodo inicial de la Iglesia los términos no están hechos, y entonces en ese momento se llama obispo, todavía no con palabra técnica, sino el obispo, el episcopo, que viene de la misma palabra que el periscopio, es el que vigila, el que mira desde arriba. Es lo mismo, en este momento está hablando de los presbíteros, lo que ahora llamamos presbíteros, de los curas. La carta es para Timoteo, que es obispo, que es sucesor de los apóstoles. Por eso en ese momento son los apóstoles y los que se asimilan a los apóstoles los que hoy llamamos obispos. Y aquí los que llaman obispos y a veces presbíteros son lo mismo, que no son obispos. Y aquí es cómo elegir, Timoteo, que es el obispo, cómo elegir a sus sacerdotes. Y entonces no está hablando de elegir a otros obispos, sino a los sacerdotes, pero no será hasta el año 105 más o menos, o sea, unos 40 años después de esta carta, 40 y algo años después, cuando ya el lenguaje estará hecho. Y a San Ignacio de Antioquía, en sus cartas, yendo a Roma al martirio, ahí se verá clarísima la distinción bien entre obispo y presbítero. Y eso en el fondo uno se da cuenta cuando lee el texto. Nos habla de estos obispos y después de los diáconos. Y entonces los presbíteros, ¿dónde están? Los sacerdotes. Y es que se usa este lenguaje todavía no definido. Está hablando de los sacerdotes y los diáconos. Y son las normas al obispo para que, cómo nombrar y cómo ordenar, o sea, cómo elegir, mejor dicho, a estos presbíteros y diáconos. Y la gente a veces se sorprende. Dicen casados. Pues claro, es que al principio si no eran casados no habría ningún tipo de vocaciones diaconales ni presbiterales, porque ni de obispos en muchos casos, porque en la mentalidad inicial judía, casi todo el mundo, con excepciones, Pablo es una excepción, no están casados. Sin embargo, aquí la Iglesia fue reflexionando con los años y dándose cuenta que tanto el presbiterado como el episcopado, tanto sacerdotes como obispos, estaban a imagen de Cristo y de Cristo célibe, que será del todo por la Iglesia. Así, los presbíteros y obispos han de estar al servicio total de la Iglesia, y será por eso que poco a poco van evolucionando hacia unos obispos y presbíteros que sean célibes.
Y esto lo explicaba muchísimo mejor que yo Juan Pablo II, cuando decía: es absurdo renunciar a lo que realmente la Iglesia ha llegado, que es por voluntad de Dios y por auténtico seguimiento a Cristo. Otra cosa es el que en Oriente los presbíteros, no los obispos, pero sí los presbíteros, sacerdotes diocesanos, no todos, hay los diocesanos y religiosos. Los diocesanos no se casan, como dicen aquí, sino que son sacerdotes casados. O sea, primero son casados que se hacen sacerdotes. Esa es la mentalidad oriental, no sacerdotes que se casan. Eso no se ha dado nunca. Incluso en la antigüedad, cuando un sacerdote quedaba viudo, no se podía casar. Lo mismo que en Oriente, si un sacerdote se queda viudo, no se puede casar. Lo que sí que podían es ordenar casados. Pero eso en Oriente, que en Occidente no, aunque hay muchos, sobre todo, que piensan que así se solucionaría el problema de las vocaciones. No es verdad. El problema de las vocaciones se arregla con fe, y donde allí se vive la fe de verdad, salen vocaciones. Donde no se vive la fe, no salen vocaciones. Es un problema de fe, las vocaciones sacerdotales. No es un problema de casados o solteros, sino de vivir realmente la fe en las familias, en las casas, entre los jóvenes, y así irán saliendo aquellos que quieran dedicarse realmente, por voluntad de Dios, al servicio de los hermanos. Y el Evangelio de hoy es un Evangelio más que conocido y que nos muestra esta singularidad de Jesús, que va sorprendiendo a los apóstoles y a los discípulos. Es Jesús que entra en Naín, una ciudad llamada Naín, y bueno, como pasaba, ahora se ve menos, pero como pasaba sobre todo en los pueblos, que se ve esta procesión en la que se iba a enterrar a los difuntos. Hoy en las grandes ciudades, al menos aquí ya no se ve, pero si uno va a los pueblos todavía se ven estas procesiones, sobre todo en esas parroquias que están muy cerca de los cementerios, y se va a la parroquia y de la parroquia al cementerio. Iban a enterrar a un muerto, hijo única de su madre, viuda. Y dice que el Señor, al verla, se compadece de ella y resucita a su hijo. Se acerca al ataúd, lo tocó, la gente se para. Muchacho, a ti te lo digo, levántate. El muerto se incorporó. Es una de las varias resurrecciones, al menos que recuerda, al menos 3, que hará Jesús, y que nos muestra quién es Jesús. No es simplemente un profeta, no es un gran hombre, no es un gran maestro. Es realmente el Hijo de Dios, que tiene el poder sobre la vida y la muerte, y que viene a salvarnos del pecado y de la muerte. Por eso es el que perdona, el que cura y el que resucita, como signo de lo que quiere hacer con cada uno de nosotros para llevarnos a la vida eterna.